Acá entonces habíamos llegado a, tenemos la multiplicación, propiedad distributiva con respecto a la suma, que la hacen ustedes, la conmutativa la hicimos, hay neutro que es el 1 más 0i, ¿qué más? Dijeron asociativa. La asociativa también se las voy a dejar para ustedes, ¿sí? El inverso multiplicativo. Ese me gusta. Ay, no, esperen que estoy escribiendo mal. La asociativa es ver que Z1 por Z2 por Z3 es lo mismo que Z1 por Z2 por Z3, ¿sí? Esa la prueban ustedes, es nada más que hacer muchas distributivas, pero bien. ¿Qué pasa con el inverso? A ver, antes del inverso digo, hasta acá, bueno, como nos quedaron las cosas, vamos a suponer hasta acá, ¿sí? Antes del inverso, decimos que los complejos con la suma y la multiplicación tienen estructura de anillo conmutativo con unidad. Bien. Si encontramos inverso, ¿qué tenemos? Un cuerpo. Un cuerpo, ¿sí? Que eso va a estar buenísimo porque ahí ya funciona todo divino como en los números reales, ¿sí? Bueno, no sé si les resulta tan divino. Bueno, vamos a ver qué sería encontrar el inverso multiplicativo. ¿Acá se les ocurre a alguien como inverso? Acá tiene que pasar que para todo z, no nulo, ¿sí? Tiene que existir alguien, llamémoslo, vamos a ponerle W, ¿sí? Que cumpla ¿qué cosa? Un complejo también, ¿no? Z por W es igual a 1. Z por W tiene que ser 1, ese 1 que encontramos como neutro. También W por Z, ¿no? Pero como ya probamos que es conmutativa, alcanza con mirar Z por W, porque ya sabemos que va... ¿W no es complejo? Sí, complejo, le puse Z. Ah, bien. Gracias, gracias, complejo. Bien, entonces, ¿qué nos planteamos? Digamos que si tenemos un complejo de la forma A más BI, queremos multiplicarlo por alguien que vamos a llamar W1 más W2I, y esta cuenta me tiene que dar 1, o 1 más 0i. ¿Sí? ¿Cómo hay distintos? Ah, no, ese era anterior. Bien, entonces, hacemos la multiplicación. A más BI por W1 más W2I da A por W menos B por W2 más A por W2 más B por W1I. ¿Sí? Aplicando la definición de multiplicación de complejos. Y esto tiene que dar 1. Entonces, otra vez, ¿qué vamos a decir? Por igualdad de complejos, la parte real tiene que ser 1 y la parte imaginaria tiene que ser 0. ¿Bien? Entonces, por igualdad, A, W, este no le puse el 1, ¿no? A, W1 menos B, W2 debe valer 1. Y A, W2 más B, W1 tiene que valer 0. ¿Sí? Otra vez tenemos un sistema de ecuaciones
de los que le gustan a Antu. ¿Sí? Y el procedimiento va a ser parecido a lo que hicimos recién. Pasa el camión de la basura. ¿Lo escuchan ustedes? ¿Se escucha ruido? ¿No? Ah, qué suerte. No, no se escucha, profe. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, de nuevo, los que nosotros queremos encontrar son W1 y W2. Entonces, por ejemplo, si despejamos W1 de esta ecuación, ¿podemos? Podemos, pero A distinto de 0, porque vamos a tener que pasarlo dividiendo. Entonces, si A es distinto de 0, tenemos que W1 va a ser 1 más B por W2 sobre A. ¿Sí? Ahora reemplazamos W1 en nuestra ecuación. Entonces tenemos que AW2 más B1 más BW2 sobre A igual a 0. ¿Sí? De nuevo, denominador común A. ¿Sí? Entonces nos queda A cuadrado W2 más B cuadrado W2 todo sobre A igual a 0. ¿Sí? Bien. Hice distributiva acá también, ¿no? Porque además acá piensen que estamos trabajando todo con números reales. Así que acá vale todo lo que ya conocemos de sus propiedades. Bien. Entonces acá podemos sacar factor común W2 y me queda A cuadrado más B cuadrado más B igual a 0, ¿no? Porque puedo multiplicar todo por A y queda igual a 0, ¿sí? Ah, bueno, pero entonces, ¿quién es W2? Entonces W2 es menos B sobre A cuadrado más B cuadrado. Como A es distinto de 0, A cuadrado más B cuadrado también es distinto de 0, ¿sí? Así que puedo dividir por A cuadrado más B cuadrado. Ese es el valor de W2. Se dan cuenta que, bueno, a uno no se le va a ocurrir que ese puede ser la componente imaginaria del inverso multiplicativo. ¿Sí? Bien. ¿Y W1 cuánto vale? Bueno, ahora reemplazo W2 en la primera ecuación donde despejé y me queda que entonces, ¿dónde estaba? Acá, W1 va a ser igual a 1 más B, ¿por quién? Por todo esto, menos B sobre A cuadrado más B cuadrado, todo sobre A. ¿Sí? Y esto es lo mismo que tener, sacamos denominador común A cuadrado más B cuadrado en el numerador. Fíjense, quedaría A cuadrado más B cuadrado menos B cuadrado sobre A cuadrado más B cuadrado, todo sobre A. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá, gracias a Dios, B cuadrado se cancela. Seguimos y tenemos que W1... Arriba puede ser que quede a cubo. No, El A que está abajo pase por arriba. no, porque mirá, porque vos en realidad tenés A cuadrado sobre A cuadrado más B cuadrado, y todo eso hay que dividirlo por A. Entonces, dividirlo por A es lo mismo que multiplicarlo por 1 sobre A. ¿Se Que entiende? te queda solamente A en el numerador. Claro, ese A, que vos lo estabas multiplicando arriba, me parece, ¿sí? Queda dividiendo y se cancela con un cuadrado. ¿Bien? O sea que W1 es A
sobre A cuadrado más B cuadrado. ¿Lindo el inverso multiplicativo? No, bueno, son tan sinceros. Bien, entonces, voy a escribirlo acá arriba, porque ahora tenemos que ver qué pasa si A fuera 0, pero tranquilos que va a quedar bien. Pero digo, entonces acá la conclusión a la que llegamos es que W1 más W2i va a ser A sobre A cuadrado más B cuadrado menos B por I sobre A cuadrado más B cuadrado. ¿Bien? Lo que pasa es que sea A cuadrado más B cuadrado, van a ver que después también se halla de una manera también más fácil. Por ahora nos tenemos que acordar que esta es la expresión del inverso multiplicativo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algún ejemplo, ¿eh? Tranquilos. Bien. ¿Qué pasa si A fuera 0? ¿Sí? ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, si A es 0, vengo a estas dos ecuaciones del principio y me quedaría que menos B por W2 es 1 y que B por W1 es 0, ¿sí? Entonces en este caso quedaría W2 igual a menos 1 sobre B y W1 igual a 0, ¿sí? Pero fíjense, ¿sí?, que si yo en esta expresión reemplazo A por 0, ¿sí?, tengo que la parte real es 0, que es esto que acabamos de encontrar, y la parte imaginaria, si A es 0, es menos 1 sobre B, ¿sí?, que también es esto que acabamos de encontrar. Es decir, que no necesito aprenderme otra cosa, ¿sí? Funciona siempre esta expresión, porque A y B no van a ser simultáneamente 0, ¿bien? Cuando nosotros buscamos inverso multiplicativo, se lo buscamos a números no nulos. Entonces, puede ser que A sea 0 o que B sea 0, pero no ambos. Y fíjense también que si uno se planteara, bueno, ¿y si B fuera 0? Si B fuera 0, yo me estoy planteando buscarle el inverso multiplicativo a un número real. ¿Sí? Entonces, eso debería coincidir con el inverso multiplicativo de los números reales. ¿Bien? Es decir, si yo tuviera, digo, a ver, tengo un Z1 que es A más 0i. Si aplico la fórmula, ¿cuánto me da? Z1, lo vamos a llamar Z1 a la menos 1, ¿sí? Como siempre, inverso multiplicativo. ¿Cuánto me da si aplico la fórmula? Vengo acá y me queda A sobre A cuadrado. Eso da 1 sobre A. Y acá me queda 0. O sea que efectivamente, si tengo un número que es A, su inverso multiplicativo es 1 sobre A. ¿Sí? Esto, insisto, en esta cuestión de que las cosas que se van definiendo no se pueden contradecir, ¿sí?, con lo que ya sabemos si fueran números reales. Bien, entonces tenemos inverso multiplicativo, tenemos un cuerpo, ¿sí? Tenemos un cuerpo, es decir, que todo funciona como en los números reales, ¿sí? Podemos operar ecuaciones como en los números reales. Fíjense, por ejemplo, ¿puedo borrar esto? Sí.
Entonces, ahora, además, digamos, además de que sea un anillo, y de que sea un anillo conmutativo, y que sea un anillo conmutativo con unidad, además, decimos entonces que el conjunto de los números complejos con la suma y la multiplicación es cuerpo, tiene estructura de cuerpo. ¿Qué otro cuerpo conocíamos? Los reales. Los reales. ¿Y qué otro? Hace poquitito. ZP. Cuando opera ZP, primo. ¿no? Los enteros módulo P con P' tenían estructura de cuerpo. Bien. Yo por las dudas, por si quieren repasar. A ver, vamos a mirar un ejemplo. Bueno, perdón, de la mano con esto que miramos recién, que el inverso de un número real tiene que dar lo mismo que nos daban los números reales, también fíjense qué pasa si yo multiplico un número real por un complejo. Si yo multiplicara el 2 por 4 más 3i, ¿y ahora qué hago? ¿Existe esa multiplicación? Entre... Distributiva. Claro, va a ser la distributiva, pero en realidad, si yo lo pienso a esto como que en realidad es el 2 más 0i por 4 más 3i, ¿sí? Entonces acá tengo definida la multiplicación. La tengo definida. ¿Y esto cuánto va a dar? Bueno, ya dijimos que era 2 por 4, 8, más 2 por 3i, 6i, más 0 por 4, más 0 por 3, nos da 8 más 6i, que es haber aplicado la propiedad distributiva i del número real, ¿sí? Es decir, que también tenemos definida la multiplicación por un número real, porque ese real lo identificamos con un complejo de parte imaginaria nula. Y funciona también con esta multiplicación. Bien. Quería hacerles un ejemplo de una ecuación, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo lo que quiero es hallar un z, que cumpla que 3 más 2i más 4 menos 5i por z me dé 3 menos i. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos aplicando todas las propiedades que conocemos. En principio, uno cuando quiero hallar z, lo que quiero hacer es despejarlo de la ecuación, ¿verdad? Con lo cual, sé que este número tiene opuesto, con lo cual puedo sumar ambos lados de la igualdad del opuesto, y me va a quedar de este lado 4 menos 5i por z igual a 3 menos i. Acá como quieran, pueden sumar el opuesto o pueden restar ese número, porque siempre el opuesto nos define la resta, ¿no? ¿Sí? En general, uno sabe que decir a más menos a es lo mismo que escribir a menos a. En los números reales, esa existencia de opuesto nos define la resta, en los complejos también, ¿sí? Por eso que muchas veces decimos, bueno, en realidad lo único que existe es la suma, ¿sí? La resta nada más es otra manera de escribir la suma por el opuesto. Entonces acá nosotros podemos, si queremos, escribir menos 3 menos 2i. ¿Bien? Y si no, escriben más el menos 3 menos 2i. ¿Sí? Como Es menos 4, menos 3, menos 2i. ¿De dónde viene ese? de acá, el opuesto, Ah, de allá arriba. Claro. Sí. el opuesto de ese. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso digo, o lo escriben así o ponen más menos 3 menos 2i. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? Que 4 menos 5i por z es igual a ¿qué? Acá me queda 3 menos 3, que es 0,
y menos i, menos 2i, menos 3i. Y ahora Podríamos escribir a Z como A más BI. Y buscar el A y el B. bueno, podrías hacer eso. Podrías hacer eso. Pero, Podemos usar el opuesto multiplicativo, ¿no? claro, el inverso se llama, ¿no? Cuando es un inverso, producto sí, se sí. llama en general inverso. Podemos multiplicar por el inverso multiplicativo de ese número. ¿Sí? O sea, lo que decís vos, Martina, se puede hacer, pero es bastante más trabajo. El inverso multiplicativo, si dijimos recién que el opuesto nos define la resta, el inverso multiplicativo, ¿qué define? La división. La división, ¿sí? O sea que yo puedo pensar que lo que voy a hacer ahora es decir z igual a 0 menos 3i por 4 menos 5i a la menos 1, ¿sí? O lo puedo escribir dividiendo. Lo que pasa es que cuando lo escribo dividiendo, tengo que tener cuidado, o sea, se puede escribir, pero ¿qué quiere decir? Dividir 3 por 4 menos 5i, digamos. No es que hago una cuenta, sino que multiplico por el inverso, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, ¿por qué lo puse de este lado? Porque en realidad lo multiplico a ambos lados de la igualdad, pero del lado izquierdo, al multiplicar un complejo por su inverso, me da 1, ¿sí? Y 1 por z me va a dar z, ¿sí? Todo eso que vimos. Bien, inverso multiplicativo de 4 menos 5i, ¿quién es? Esto ustedes pueden escribir directamente menos 3i, ¿eh? Yo lo sigo escribiendo así para enfatizar ese complejo, pero uno podría, el 0 podemos no escribirlo. ¿Quién es Sería el 4 sobre 16 más 25. Y del otro lado, menos 5. acá que Más me va a 5, quedar más, sí. ¿no? Claro. Que esto un poco lo que preguntaba hoy Gabriel, no sé si está, que en este caso, fíjense que tengo un b que ya es negativo. Entonces, si b es negativo, cuando acá dice menos b, me queda 5. Ahí ya se hace positivo. Claro. ¿Mm? Lo mismo abajo. Y 16 más 25 quedaría, ponele 41. Sí. Bien. Y, perdón, y me falta, ¿eh? ¿Sí? Bueno, y ahora tengo que hacer esta cuenta. Que como tengo un 0 acá, es más o menos fácil, porque también va a ser la distributiva del menos 3i con cada una de estas componentes, ¿sí? Porque si yo aplico la definición de producto, ¿qué me queda? Ser parte real por parte imaginal, parte real por parte real, 0, menos parte, o más en este caso, el menos 3i por este, ahí me va a quedar algo, ¿sí? Que va a ser esto multiplicado por esto, y cuando haga en la parte imaginaria voy a tener 0 por la parte imaginaria que va a dar 0, y este por este que es el único que sobrevive. ¿Se entiende lo que dije o hice una ensalada, me parece, no? A ver, vamos Sí, a se escribir. entiende, se entiende. Si no lo escribimos, a ver, digo, es 0 por 4 41avos más 0 por 5 41avos y menos 3i por 4 41avos menos 3i por 5i 41avos. Bien, este paréntesis está de más. ¿Sí? Ahí hice toda la distributiva. Claramente esto es 0, esto es 0, así que tengo este que es un número real porque me quedó i por i acá, ¿no? I por i dijimos que era i cuadrado, que eso daba menos 1.
Es decir, que tengo menos 15 por menos 1, 15. ¿Sí? O sea que queda 15 41avos, y acá me queda menos 12 41avos y. Ese es el complejo que cumple. ¿Sí? Fue feo queda. Parecía re sencillo al principio. Bueno, pero se empieza a poner feo cuando uno pone el inverso multiplicativo, ¿sí? Porque ahí es donde aparecen necesariamente fracciones. Pero bueno, sí, queda así. ¿Bien? ¿Se entendió esa cuenta? Por lo que yo veo en la práctica, vamos a definir primero. Profe, Sí. ahí el menos del 3, ¿en dónde se fue? Del 3 por 4, del 3 por 5, perdón. Ah, porque tengo i por i, que es menos 1. O sea, este me quedaría menos 15 por i cuadrado. Como este, bueno, sobre 41, ¿no? Como i cuadrado es menos 1, por eso queda positivo. Bien. No, digo porque por lo que veo en la práctica, vamos a definir primero potencia, ¿sí? Y después me parece que tienen, después tienen conjugado y módulo. A ver, subo un poquito, para que puedan avanzar con la práctica. Bien, entonces ya sabemos hacer un montón de cuentas. Entre ellas, ustedes fíjense qué pasa con la potencia. Bueno, la potencia no es más que multiplicar algo por sí mismo, eso acá también va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser lo mismo. El problema es que fíjense lo que hay que hacer para multiplicar. O sea que si yo tengo que multiplicar, tengo que encontrar un complejo a la cuarta, tendría que hacer z por z por z por z. Bueno, vamos a encontrar una forma de hacerlo, no lo vamos a hacer así, pero sí podemos definir, de todos modos, la potencia natural. En principio vamos a definir la potencia natural, después bueno, vamos a ver las dos cosas. La potencia natural, ¿qué vamos a decir? Si z es un número distinto de 0, ¿cómo se define z a la n? Bueno, z a la n se va a definir como 1 si n es 0, y como z por z a la n menos 1 si n es mayor o igual que 1. ¿Se entiende eso? Que es una definición recursiva, pero que es la definición de siempre, digamos, de multiplicar un número por sí mismo tantas veces como indique n. ¿Sí? Bien. Diferenciamos z distinto de 0, ¿sí? Porque lo que no está definido es 0 a la 0. ¿Sí? Sí. Si z es 0, ¿sí? Z a la n es 0 para todo n, pero acá necesito si mayor o igual a 1. ¿Se entiende? Es una observación, digamos, para darle precisión, porque si yo no considero eso, estaría considerando 0 a la 0 igual a 1, y eso no es cierto. Bueno, o sea que esto es una definición, pero ya sabemos lo que va a pasar. ¿Qué pasa si n, esa potencia, no es natural, sino entera negativa? ¿Sí? Yo digo, ¿qué pasa si digo z a la m con m menor que 0, m entero?
¿qué pasa acá? Bueno, fíjense que si esto pasa, menos m es mayor a 0. ¿Sí? Si m es negativo, menos m es positivo. Bueno, pero entonces z a la m lo puedo escribir como z a la menos 1 por menos m. ¿Es cierto eso? Menos 1 por menos m, m. Sí. Y esto es lo mismo que escribir z a la menos 1 a la menos m. Ah, pero menos m es natural, ¿sí? Porque es positivo. O sea que en realidad las potencias negativas también van a estar definidas calculando primero el inverso y después se eleva a la potencia natural. ¿Se entiende? ¿Mm? O sea que... No, profe, no es que invierto dos veces. Primero se hace la inversión y después se eleva. ¿Eso es lo que quiso decir? Claro, es como si yo tuviera el número, ponele 2 más 3i a la menos 5. No vamos a hacer esa potencia porque todavía no sabemos, o sea, sabemos, tendríamos que multiplicar muchas veces, pero vamos a usar otro método. Pero ahora vamos a definir la potencia en un caso particular. Pero digo, suponete que yo tuviera esto. Entonces digo, bueno, esto es lo mismo que hacer 2 más 3i a la menos 1 a la 5. Entonces, primero calculo este inverso multiplicativo, que en este momento lo conozco, sería la parte real sobre a cuadrado más b cuadrado, menos la parte imaginaria por i sobre a cuadrado más b cuadrado. Esa es la formulita que encontramos recién. Y esto es lo que voy a elevar a la quinta, que ya tengo definido cómo se hace. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Bien. Nosotros no vamos a hacer esa cuenta ahora, porque eso sería, da mucho trabajo, ya vamos a aprender cómo se hace muy, muy rápido, pero para el que sí es rápido, es para i. Ustedes hoy dijeron que i al cuadrado era menos 1, ¿no? Esto lo encontramos. I a la 1 es i, por la definición de potencia, ¿no? Si es par, siempre va a dar, siempre va a dar menos 1, ¿no? No, porque para la cuarta potencia te queda igual 1. Claro, sería menos 1 y 1 y. Entonces, Sí, eso va a pasar, fíjense. I a la 0 es 1 por la definición que dimos recién, porque I, bueno, es un complejo, y es no nulo, así que a la 0 da 1. A la 1 da I porque es como tener I a la 0 por I, da I. I al cuadrado da menos 1. I al cubo, ¿cuánto va a dar? Menos i. Claro, porque lo que tengo que hacer, si uso la definición recursiva, me va a dar I cuadrado por I. Y esto es lo mismo que menos 1 por I, y esto da menos I. ¿Sí? I a la cuarta, 1. 1, porque ahora tengo que multiplicar por I este menos I. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, y ahora volvemos al mismo lugar. I a la quinta, Para la ¿cuánto quinta va a dar? potencia. Y a la sexta, bueno, ¿y cómo hago para encontrar esto rápido? ¿Cómo hago para encontrar I a la 3251? Lo puedes dividir por 4, ver cuál es el resto. Ah, muy bien. Fíjense que las potencias de I se repiten de 4 en 4, ¿sí? Entonces, si yo escribo I a la 3251, lo puedo escribir como I. Vamos a dividir 3251, que no sé cuánto dará, dividido 4. 4 por 8, 4 por 1,
4 por 2, ¿no? Sí, 812. Esto, claro, esto lo que nos permite, porque ya lo sabemos de enteros, ¿verdad? Es escribir a 3251 como 4 por 812 más 3. ¿Sí? Entonces, en vez de i a la 3251, escribimos i a la 4 por 812 más 3. Y esto es lo mismo que escribir i a la cuarta a la 812, por i al cubo. ¿Sí? Ya terminamos, ¿eh? Bueno, pero como recién encontramos que i a la cuarta es 1, 1 elevado a la 812 va a dar 1, o sea que esto es i a la 3. ¿Bien? Vale en general, ¿sí? Es decir, que cuando queremos elevar un número, el número i, elevado a un número cualquiera, natural, decimos que esto es lo mismo que hacer i a la 4 por q más r, ¿sí? Dividimos m por 4, tiene un cociente y un resto, seguro. Esto es lo mismo que hacer i a la cuarta a la q por i a la r. I a la cuarta es 1, por lo tanto esto da i a la r. Es decir, que elevar i a una potencia natural es lo mismo que elevarlo al resto en su división por 4. ¿Bien? No me va a dar otra cosa que no sea 1i menos 1 o menos i. ¿Sí? Esos son los únicos posibles resultados de una potencia de i. ¿Por qué dijo que vale en general? ¿Hay algunos casos que no? No, Sí. quise decir, porque acá lo miramos que era igual a elevar al resto la división por En 4. un caso específico. Claro. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a descansar.